¿Qué tiene que pasar para que un drama de millones de dólares sea cancelado, borrado de internet u obligado a regrabar episodios completos? La respuesta incluye errores históricos, escándalos de actores, protestas y controversias que pusieron en riesgo algunas de las producciones más famosas de Corea. Desde series que desaparecieron después de unos pocos episodios hasta éxitos que sobrevivieron por muy poco. Hoy conoceremos los casos más controvertidos. Y si amas los K-dramas, suscríbete a Nonchibox, activa la campanita y acompaña. La Corona Perfecta, el drama de 2026 que rompió récords de audiencia en su episodio final a través de MBC y Disney, quedó eclipsado por un error de protocolo real en el episodio 11 que desató una tormenta social con alcances políticos. El detonante fue la coronación del gran príncipe Ian, en un universo alternativo donde la dinastía coreana sobrevivió y Corea se convirtió en una monarquía constitucional del siglo XXI, es coronado usando un sombrero ceremonial con 9 hilos de cuentas de jade al frente y atrás, reservado para los reyes de estados subordinados. En la antigua jerarquía de Asia Oriental, solo los emperadores de estados independientes podían utilizar el de 12 hilos. Para los espectadores, mostrar a un rey coreano moderno con el de 9 hilos reducía simbólicamente el estatus del país. La polémica aumentó cuando la corte coreó la palabra Cheonse, que significa viva por 1000 años, expresión asociada a reyes subordinados. El grito correcto Manse, viva por 10.000 años, es reservado para gobernantes soberanos. La audiencia cuestionó que una producción de 2026 representara a su monarquía ficticia utilizando símbolos considerados inferiores. Historiadores lo vincularon con una iniciativa impulsada desde China que sostiene que antiguos reinos coreanos formaban parte de su territorio. Esto provocó el temor de que esas escenas pudieran ser utilizadas como argumento para reforzar esa narrativa. Más de 50.000 ciudadanos firmaron una petición para exigir que el drama fuera retirado de las plataformas y se investigó si debía devolver parte de los fondos públicos recibidos para su producción. Disney y MBC reconocieron fallas en la construcción del mundo y en la revisión de los detalles históricos. Al inicio, solo se editarían subtítulos y se eliminaría la palabra Cheonse. Al final, decidieron eliminar la escena de la coronación de todas las plataformas. Los protagonistas ofrecieron disculpas públicas por no haber comprendido el peso histórico de ciertos elementos del proyecto. Aunque la serie sigue disponible gracias a esa edición, en Corea quedó marcada como la producción que por un descuido de guión y utilería estuvo a punto de convertir una ficción en un problema diplomático. En 2021, The King of Tears Lee Bang-won quedó envuelta en uno de los mayores escándalos de bienestar animal en la historia de la televisión coreana. La polémica surgió tras una escena donde un personaje cae de un caballo a toda velocidad. Para lograr mayor realismo, la producción ató cables a las patas traseras del animal y los jaló bruscamente mientras corría. El resultado fue devastador. El doble de acción perdió el conocimiento tras la caída, pero la indignación pública explotó cuando se descubrió que el caballo, llamado Kami, había quedado gravemente herido y fue abandonado en el lugar mientras el equipo atendía al actor. Días después, KBS confirmó que el animal murió debido a las lesiones sufridas durante la grabación. Las peticiones para castigar a los responsables superaron las 130.000 firmas. Celebridades y organizaciones de protección animal condenaron públicamente lo ocurrido y la cadena se vio obligada a suspender la emisión durante casi un mes. El episodio fue retirado de plataformas y la escena eliminada para futuras distribuciones. Cuando la serie regresó al aire, cada episodio comenzaba con una disculpa oficial y una explicación de los nuevos protocolos de seguridad. Posteriormente, el productor, el director de artes marciales y el coordinador ecuestre fueron declarados culpables de crueldad animal, obligados a pagar fuertes multas y el rechazo de toda la industria. Habían sacrificado la vida de un animal para ahorrar costos de producción ignorando alternativas digitales disponibles. La muerte de Kami terminó provocando cambios permanentes en toda la industria audiovisual coreana, obligando a implementar nuevas formas de protección animal en cine y televisión. Los dramas Joseon Exorcist y Mr. Queen quedaron unidos por una de las mayores controversias culturales que ha vivido la televisión coreana. Lo que comenzó con la cancelación de uno terminó arrastrando al otro, provocando consecuencias que todavía se recuerdan dentro de la industria. Joseon Exorcist, una serie de terror en la era Joseon, fue cancelada tras emitir apenas 2 episodios. Su caída se convirtió en un caso sin precedentes en la historia de la televisión coreana. Fue acusado de distorsionar la identidad cultural del país. La indignación estalló durante una escena de taberna en el primer episodio.
Estaba decorada con arquitectura de estilo chino y mostraba comida y botellas de licor inspiradas en la dinastía Ming. En 2021, las tensiones entre Corea y China eran altas debido a disputas sobre el origen cultural del kimchi y el hanbok, interpretando estas imágenes como una validación de las reclamaciones promovidas desde China. Empeoró cuando el rey Sejong, uno de los monarcas más respetados de la historia coreana, fue retratado de forma incompetente y tratado como un sirviente. Una petición enviada a la Casa Azul reunió más de 216,000 firmas exigiendo la cancelación de la serie. Las redes sociales llenaron de mensajes a patrocinadores que retiraron su publicidad en menos de 48 horas para evitar un boicot. Los gobiernos locales retiraron su apoyo y suspendieron los permisos de filmación. 4 días después del estreno, SBS reconoció la gravedad de la situación y canceló los derechos de transmisión. El proyecto fue abandonado cuando ya estaba grabado en un 85%, absorbiendo pérdidas millonarias. Los protagonistas publicaron disculpas admitiendo que habían evaluado el guión sin comprender el impacto histórico y político que tendría para el país. El guionista Park Jo-ok también pidió perdón, pero la situación se agravó cuando los internautas descubrieron que había trabajado con una productora con sede en China. Aunque la cadena lo negó, circularon teorías conspirativas de que existía una agenda para distorsionar la historia coreana desde China, y fue precisamente ahí donde apareció Mr. Queen. Park Je-ok también era el guionista del exitoso drama del 2020, aunque la serie fue un enorme éxito de audiencia y se convirtió en uno de los dramas más vistos de la historia de la televisión en Corea. La polémica de Joseon Exorcist provocó que la audiencia revisara su contenido bajo una nueva luz. La principal controversia giró en torno a los Anales de la dinastía Joseon, una colección histórica considerada tesoro nacional e inscrita en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. En una escena, el chef moderno atrapado en el cuerpo de la reina Chorin se refería a estos registros como si fueran simples tabloides de chismes. Para los espectadores, eso ridiculizaba uno de los documentos más importantes del país. Además de utilizar personajes históricos reales, algunos descendientes de estos amenazaron con tomar acciones legales. Los internautas descubrieron que la obra original china en la que se basaba la adaptación había sido escrita por un autor que constantemente utilizaba expresiones despectivas hacia Corea. La combinación de todos estos factores provocó una cancelación digital. TVN eliminó contenido promocional de sus canales oficiales. El drama desapareció temporalmente de varias plataformas y Shin Hye-sun fue una de las más afectadas después de que antiguos comentarios positivos sobre el proyecto fueran utilizados en su contra, llegando incluso a perder contratos publicitarios. La producción realizó modificaciones, añadieron advertencias aclarando que los personajes y acontecimientos eran ficticios y no representaban hechos históricos reales. Gracias a esos cambios, Mr. Queen logró permanecer disponible en plataformas internacionales como Viki y posteriormente llegó a Netflix, donde terminó convirtiéndose en un enorme éxito global. Así, dos dramas completamente distintos quedaron conectados por una misma polémica. Uno fue cancelado apenas 2 episodios después de su estreno, el otro sobrevivió, pero solo después de atravesar una tormenta cultural. River Where the Moon Rises colapsó al transmitirse el episodio 6, cuando un internauta publicó un testimonio acusando al protagonista Jisoo de haber sido líder de una pandilla escolar y acosador durante su adolescencia. Lo que parecía una denuncia aislada se convirtió en una avalancha de acusaciones. Decenas de personas comenzaron a compartir experiencias similares, incluyendo denuncias de agresión física, extorsión y conducta inapropiada. La indignación pública fue inmediata y más de 10,000 ciudadanos firmaron peticiones exigiendo su expulsión. Ante la presión, Jisoo publicó una disculpa admitiendo parte de su comportamiento pasado. El problema era gigantesco. El 95% de los 20 episodios ya había sido grabado. Aún así, KBS tomó la decisión de despedirlo del proyecto. Contrataron a Na In-woo, quien prácticamente tuvo que reconstruir la serie desde cero. Sin apenas tiempo para memorizar guiones, grabó escenas día y noche durante semanas y perdió más de 8 kilos debido al agotamiento físico. Los episodios 7 y 8 fueron reeditados para reducir la presencia de Jisoo, mientras que los 6 primeros capítulos fueron eliminados de las plataformas. Posteriormente se volvieron a grabar completos con Na In-woo para ofrecer una versión definitiva del drama. La productora presentó una demanda millonaria para recuperar los costos de las nuevas filmaciones, mientras que Jisoo terminó alejándose de la industria coreana y comenzó a trabajar en Filipinas. Con el tiempo, River Where the Moon Rises pasó de ser un desastre de producción a convertirse en un ejemplo de perseverancia.
En lugar de abandonar el proyecto, el equipo decidió reconstruir prácticamente toda la serie para salvarla de los errores de una sola persona. Taxi Driver fue un éxito rotundo de audiencia, pero estuvo al borde de la cancelación apenas un mes antes de su estreno. Lina Un, integrante del grupo April y parte del elenco original, fue acusada por el hermano de una exmiembro de haber participado en un intenso caso de acoso dentro del grupo. La polémica explotó rápidamente. Se organizaron boicots contra las marcas que promocionaba y los foros de la cadena se llenaron de peticiones exigiendo su salida del drama. El problema era especialmente delicado porque Taxi Driver gira alrededor de un grupo de vigilantes que castigan a abusadores y criminales que la ley no puede tocar. Para muchos espectadores, que una actriz señalada por presunto acoso interpretara a una heroína hacker destruía por completo el mensaje moral de la serie. Estudio S tomó una decisión drástica: reemplazarla por la actriz Pyo Jae-jin, aunque eso implicara volver a grabar cerca del 60% del drama. Escenas completas fueron filmadas nuevamente mientras los episodios finales todavía estaban en producción. Incluso se eliminaron tomas ya terminadas para sustituirlas por nuevas versiones. La serie también revivó un debate nacional en su primer episodio al presentar a un personaje claramente inspirado en el criminal Cho Do-son, quien cometió un brutal abuso contra una niña de 8 años. Su defensa fue debilidad mental por embriaguez, reduciendo su condena de cadena perpetua a 12 años. En la ficción, los vigilantes lo secuestran y lo obligan a pagar por sus crímenes. Para muchos espectadores, aquello fue una forma de catarsis colectiva, aunque algunos expertos legales advirtieron que el drama podía normalizar la justicia por mano propia. Al final, Taxi Driver prefirió gastar millones en nuevas grabaciones antes que estrenarse marcada por la controversia. Así aprenderás, estrenada globalmente en Netflix el 5 de junio de 2026, está basada en el polémico webtoon Get Schooled, donde las leyes de protección juvenil son tan flexibles que los profesores han perdido el control de las aulas, provocando un entorno dominado por extorsión y violencia escolar. Como respuesta, surge una oficina que restaura el orden mediante intimidación y castigos severos. Desde su origen, estuvo rodeada de acusaciones de racismo, misoginia y apología de la violencia institucional. Al anunciar la adaptación, una coalición de 62 organizaciones civiles y sindicatos de maestros se manifestaron frente a las oficinas de Netflix en Seúl para exigir su cancelación. Argumentaban que glorificaba el abuso de poder y era un retroceso en la educación democrática del país. El papel fue ofrecido a Kim Nam-gil, pero sus seguidores le pidieron que rechazara el proyecto debido a la reputación de la obra original. El actor explicó que comprendía las preocupaciones del público y que además ya tenía compromisos relacionados con la segunda temporada de El sacerdote furioso. La producción realizó cambios. Los elementos polémicos de racismo y género fueron eliminados, mientras que se enfocó en problemas como la negligencia parental y los vacíos legales del sistema. Tras su estreno, el elenco y el director insistieron en que el drama es solo ficción, no una propuesta política real. La serie abrió un debate sobre su mensaje moral y la cantidad de violencia que todavía mostraba, generando una clara división entre la audiencia coreana y el público internacional. Profesores argumentaron que el drama transmite la idea de que los menores problemáticos solo pueden corregirse mediante el sometimiento físico o psicológico. Por otro lado, la serie es un éxito dentro de la plataforma, en un contexto marcado por el aumento del acoso escolar y las limitaciones legales para actuar contra esos menores. El protagonista representa una fantasía de justicia cuando los mecanismos tradicionales parecen fracasar. En Occidente, al no existir el mismo contexto cultural, muchos espectadores la consumieron simplemente como un drama de acción. Aún así, varios medios publicaron críticas severas, señalando que la historia legitima la idea de una agencia gubernamental actuando por encima de la ley y reforzando que la humillación puede ser una solución válida. Al final, Así aprenderás terminó convirtiéndose en mucho más que una serie polémica. Se transformó en un incómodo debate sobre los límites de la justicia por mano propia dentro de las escuelas. Al final, algunos dramas sobrevivieron a la polémica y otros jamás se recuperaron. Cuéntame cuál te sorprendió más, suscríbete a Nonchibox y nos vemos en el próximo video.